Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar en el estudio con el periodista Rafael Cabrera sobre su último libro. Una biografía, un retrato inédito de la escritora Elena Garro. Rafael, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Luis. Hola, saludos al auditorio. Rafael, Elena Garro es una figura polémica en la República de las Letras mexicana, ¿no? Merecería, por la calidad de su obra, estar en el Olimpo. Sin embargo, durante muchos años ha estado prácticamente en el purgatorio, si no en el infierno. ¿Quién es Elena Garro? Así es, bueno, ella fue una escritora mexicana, muchos la consideran la segunda escritora mexicana más importante, incluso después de Sor Juana. El segundo lugar, digamos, que lo debatan Rosario Castellanos y Elena Garro. Y Elena, por distintas razones personales y políticas, pues ha quedado un poco relegada, ¿no? Aunque siempre se habla de que su obra es majestuosa, es monumental, esta parte de su actividad política y su vida personal siempre como que ensombrecen un poco toda su obra, que abarca novelas, cuentos, poesía, en menor medida poesía en realidad, teatro y periodismo. ¿Qué te motivó a ti a tratar de escudriñar en su vida y en los escándalos de la época? Bueno, yo empecé a leerla hace como 13, 14 años. Yo era un adolescente, ¿no? La empecé a leer cuando estaba entre la preparatoria y la universidad y me fui interesando cada vez más en su obra y me di cuenta que había en realidad muy poca información, digamos, sólida o clara sobre qué había pasado con Elena Garro y el 68, ¿no? Siempre que yo buscaba información decían Elena Garro, la traidora del 68, una mujer loca, una mujer amargada, una mujer muy difícil, pero no había algo que me explicara realmente qué había pasado, ¿no? Entonces me dediqué a investigar, de alguna manera un poco salvaje, por así decirlo, ¿no? Yo todavía no estudiaba periodismo, buscar periódicos, buscar libros, biografías. Los libros de ella no circulaban, había que sacarlos en copias o comprarlos en usado. Y a partir de ahí pues me fui como que metiendo cada vez más con un afán totalmente personal. Nunca pensé escribir este libro. Y pues fueron 14 años, ¿no? De algún modo yo hice mi tesis de licenciatura, una parte de este libro es esa tesis, pero fui juntando todavía mucho más y más material. Entonces, ese era mi interés. Elena Garro fue durante más de 2 décadas esposa de Octavio Paz. Así es. Su nombre como artista tiene que ver con el Premio Nobel mexicano o tiene luz propia, brillo propio. No, por supuesto que tiene luz propia. Ellos estuvieron casados del 37 al 59, 22 años, tuvieron una hija. Y yo creo que, sí, de algún modo la figura de Paz ensombrece a Elena Garro, pero también, y hay quienes creen que de algún modo Octavio quizá hizo a Elena, ¿no? Pero también yo creo que pues, en un matrimonio es una cosa recíproca, ¿no? O al menos así yo lo creo. Entonces, si uno ve los apuntes de Elena, pues sí, a uno se le debe mucho. Elena le debe mucho a Octavio, pero también Octavio le debe mucho a Elena Garro. Hay mucha correspondencia entre su obra, entre Los Recuerdos del Porvenir y El Laberinto de la Soledad, también entre los cuentos de Octavio Paz, le dedica cuentos a ella, y ella como que le responde en los cuentos, y son como figuras que no son halagadoras entre ellos. Ella siempre lo pinta como un burócrata, como alguien que ambiciona el poder, aunque habla de la libertad, y él la pinta pues, como una persona muy difícil, ¿no? Que aunque la ama, ella pues de algún modo lo destruye. Acabas de mencionar Los Recuerdos del Porvenir, su novela más conocida, ¿no? Una novela que transcurre en la ciudad de Iguala, el lugar donde tú mismo lo señalas en el libro. Fueron desaparecidos los 43 muchachos de Ayotzinapa, y que transcurre en esta época tan difícil de la historia mexicana como fue la Guerra Cristera, ¿no? Un levantamiento campesino de la jerarquía católica en contra del gobierno revolucionario. Y tú señalas allí que este libro es un antecedente del realismo mágico que después iba a dominar la literatura latinoamericana. ¿Por qué afirmas esto? Así es. Bueno, ella se inspira en la ciudad de Iguala, porque ella ahí crece, no nace ahí, ella nace en Puebla, pero ahí pasó su infancia. Y de algún modo incluso podemos ver como vasos comunicantes entre lo que pasó en Iguala con los 43 estudiantes de Ayotzinapa y con Los Recuerdos del Porvenir. Es como muy interesante cómo ella plantea que hay como una tragedia que se repite de manera constante en México y de la cual no podemos escapar, pero también incluso llega un momento en que dice, una parte del libro, que a los pobres los matan por pobres en Cocula,
y eso ocurre en la realidad. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la versión que tenemos es que fueron quemados en un basurero de Cocula, ¿no? Y pues de algún modo están ahí por pobres, por ser estudiantes, por rebelarse, ¿no? Entonces llega a ser muy estremecedor estas coincidencias entre el libro y entre la realidad que pasa. Y en cuanto al realismo mágico, bueno, ella escribe la novela desde el 52-53. Ella lo escribe estando, después de que estuvo muy enferma en Japón, por un viaje diplomático de Octavio Paz, van a Suiza, ella está convaleciendo en Berna, en un hospital, tiene mielitis, una infección que es de la columna vertebral, no se podía mover, tenía alucinaciones, estaba como medio paralizada del cuerpo, y además le dieron cortisona y esto le hacía que tuviera como alucinaciones. La cura que le dan es dormir, entonces nada más dormía durante un mes para desintoxicarse de la cortisona. Y como parte de esa convalecencia, ella escribe. Ella dice, yo la escribí como un homenaje a Iguala, por mi infancia, etc. Entonces es una novela muy autobiográfica en la que se mezcla las visiones como occidental, por así decirlo, muy realista, con la visión campesina, ¿no? Todos los mitos. Entonces es una mezcla de tiempos, de la percepción también del tiempo, que cambia de acuerdo también con las tradiciones, con las religiones, en un tiempo que puede ser finito, un tiempo que se repite, ¿no? Y ella escribe la novela, la olvida. Incluso hubo 2 veces que casi se pierde la novela, una cuando la olvida en un hotel en Nueva York y otra cuando ella decide quemarla, la pone en la estufa, le prende fuego y la rescata a su hija. Y lo que han dicho los académicos, los especialistas, es que esta novela es el antecedente del realismo mágico, ¿no? Es como la precursora. Sin embargo, esta novela se tarda 10 años en publicar, se publica hasta el 63 y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez sale en el 65. Entonces quizás si hubiera tenido suerte Elena, hubiera tenido un poco más de dedicación a su obra, pues pudo haber salido todavía mucho antes, ¿no? Pero hubo incluso editoriales que lo rechazaron. Una novela que no tuvo suerte editorialmente en un primer momento, ¿no? Así es. La rechaza Six Barral y la rechazan también en Argentina porque Adolfo Bioy Casares, el escritor, quien fue amigo y amante de Elena, trató de colocarla en el mercado editorial argentino, tampoco tuvo suerte, en España la rechazaron, y se logra publicar gracias a la intervención de Octavio Paz, que habla con Joaquín Díaz Canedo y le dice, por favor, públicala, y es como sale. Acabas de mencionar a Bioy Casares, ¿no? En tu novela, los grandes amores de Elena aparecen como en la sombra, ¿no? No son el terreno principal de tu narración. ¿Por qué decidiste hacer esto? Pues yo creo que nos faltaba, o al menos lo que yo sentía, era que faltaba un poco meternos y tratar de comprender bien qué había pasado con Elena en el periodo del 68-72, que es cuando ella sale del país de manera ilegal, realmente se escapa, y algunos aspectos de su vida, como la creación de los recuerdos del porvenir y otros aspectos en París y en México. Y yo no quise meterme mucho a la cuestión del matrimonio Elena-Octavio, ni a la relación Bioy Casares. Ya está un poco dicho, ya se sabe bastante, y creo que ahí topamos un poco con pared, porque por ejemplo las cartas de amor de Elena hacia Bioy Casares no se conocen. La familia de Bioy las tiene pues básicamente pues, no secuestradas, pero pues no se conoce. Ojalá algún día se sepa, porque sería maravilloso saber pues cómo son las cartas de amor de Elena Garro, ¿no? Sabemos las de Octavio, sabemos las de Octavio a Elena y de Elena a Octavio, pero las de ella que escribía, esas casi no se conocen. Rafael, Elena no tuvo en su formación inicial preparación para ser escritora. Tú la describes ahí, le interesaba la danza, el mundo de la coreografía. ¿Cómo es que se va forjando como literata? Ella no quería escribir porque le parecía que era como, decía, yo no soy escritora, soy como de profesión lectora. Pero yo creo que esa formación de escritura sí la tiene con todas las lecturas que tuvo. Ella fue una mujer que tuvo una educación privilegiada. La educó su papá con sus hermanos en Iguala y tenían una biblioteca inmensa, ¿no? Entonces desde niña ya tuvo acercamiento al teatro español del siglo de oro, a los alemanes, los franceses. Los papás le enseñaron idiomas. Entonces ella era una lectora así increíble. Hay una carta que ella le envía a Emanuel Carballo en la que narra como que toda su formación, y cuando llega a la universidad a estudiar letras, les preguntan, bueno, ¿quién leyó la Ilíada y la Odisea? Y pues ella es la única que levanta la mano, y alguien le pregunta, ¿quién ya leyó María de Jorge Isaacs? Y pues ella dice, no, yo no la he leído, porque pues ella tenía como que una cultura un poco más elevada, por así decirlo, ¿no? Ella creció con el teatro griego, con el teatro alemán, amaba el romanticismo alemán, Hölderlin, Novalis, toda esta rama,
Y no, yo creo que sí tenía una formación de escritora. No le interesaba escribir, más bien. Era como... Ella decía que le parecía aburrido sentarse a escribir. Prefería mejor abrir un libro, dice, porque era empezar una nueva aventura. Entonces sí hay una formación académica, sí hay una formación de literatura, pero te digo, ¿no? Más bien no le interesaba escribir. Entre las muchas contradicciones que describes de su persona, hay una que a mí en lo personal me llama mucho la atención, su compromiso con el movimiento campesino, con las luchas campesinas que provocaron muertes en aquella época, y al mismo tiempo su vocación anticomunista tan acendrada. ¿Cómo explicarnos esta, yo diría, paradoja? Sí, ella estuvo muy metida con la defensa de tierras en Aguatepec, Morelos, en la época de los 50 y 60. Fue muy cercana a Rubén Jaramillo, también su hermana de Baqui Garro fue muy cercana a Jaramillo, lo conocieron, lo trataron. Ella le impactó mucho cuando matan a Jaramillo y a su familia. Lo asesinó el gobierno, ¿no? Sí, y ella siempre dijo, fue el presidente, o sea, fue López Mateos. Ella en un escrito dice... En México no se mueve la hoja de un árbol sin la orden del presidente. No digan que fue un general o que fue alguien. O sea, es claro que un personaje así lo mató. Y ella siempre dijo, fue López Mateos, ¿no? Y de algún modo su lucha, ella lo explica diciendo que un día llegan a su casa de Las Lomas, ella rentaba una casa en Alencastre, en Lomas de Virreyes, pues un grupo de campesinos. Zona acomodada de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Y llegan unos campesinos a pedirle apoyo. Y ella sintió culpa, que dice, vi sus pies rajados como de madera, vi toda su pobreza, dice, y yo me he estado dando la gran vida, porque pues ella vivió en París, en Suiza, en Japón, como diplomática o como esposa de un diplomático, ¿no? Pero tenía un acceso pues, al jet set, por así decirlo. Entonces ella reacciona como un poco por culpa y dice, yo voy a ayudarlos, ¿no? Quizá un poco por su catolicismo que tenía, un poco como una vocación quizá como de caridad, por así decirlo, pero es por eso que ella se compromete. Pero al mismo tiempo ella era totalmente anticomunista, ella decía, pues no, o sea, no era su línea política, ¿no? Y sin embargo, si uno ve las acciones que tenía, parecía que ella era muy comunista, pero en realidad era otra su ideología, entonces es como complicada ahí ella, Elena. Una mujer complicada, tal y como la pintas, en muchos aspectos de su vida, ¿no? Sí. En su escritura, en sus amores, en su relación con el poder. Sí, es una persona llena de contradicciones y yo creo que de algún modo eso es lo que a veces nos hace difícil entenderla, ¿no? Como que a veces nos gustan las personas de una sola pieza o queremos héroes, quizá porque estamos necesitados de héroes, pero pues en realidad son humanos y eso implica que estén llenos de contradicciones y hay algo como muy curioso porque cuando se habla de Octavio Paz, siempre se habla de su obra y cuando alguien quiere hablar de su vida personal dice no, de la vida del poeta no hay que hablar porque lo que importa es su obra. Pero cuando se habla de Elena y se quiere hablar de su obra, todo el mundo empieza a hablar de su vida porque eso es lo que a la gente le importa. Entonces son como valores invertidos entre ellos, ¿no? Cuando en realidad lo que debería prevalecer es, pues sí, la obra obviamente, pero pues tratar de entenderlos. ¿Te parece, Rafael, si vamos a una pequeña pausa? Perfecto. Y a ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que continúen aquí con nosotros en Cruce de Palabras. Volvemos. Estamos ya de regreso en Cruce de Palabras, conversando con el periodista Rafael Cabrera sobre su retrato inédito de la escritora mexicana Elena Garro. Rafael, tú dedicas buena parte de tu libro a explicar las relaciones de Elena Garro con el movimiento estudiantil popular de 1968, ese movimiento que fue un parteaguas en la historia política y social y cultural de este país. Elena Garro fue una opositora a ese movimiento, a diferencia de otros sectores de la intelectualidad. Así es. ¿Cómo explicarnos eso? Sí, sobre Elena pesa siempre el adjetivo de traidora del movimiento del 68, una mujer delatora, ¿no? Así muchos la consideran. Y es como un lugar común en su biografía, ¿no? Un lugar común como esposa de Octavio Paz, mujer loca y delatora, ¿no? Básicamente, si uno busca en Google, posiblemente salga la foto de Elena Garro. Sí, pero a mí me parecía que era la parte importante de tratar de comprender, ¿no? Y yo no quise hacer ni una defensa ni una condena. Yo dije, quiero entender cómo estuvo, ¿no? Este asunto. Y después del 2 de octubre,
cuando detienen a los líderes estudiantiles en Tlatelolco, uno de ellos, Sócrates Amado Campos Lemus, acusado de ser provocador durante y después y actualmente, ¿no? Ya estamos hablando de 50 años de que un hay esta infiltrado acusación. del gobierno en el movimiento, ¿no? Así es, él da unas declaraciones en el campo militar donde dice: los verdaderos instigadores del movimiento estudiantil son Elena Garro, el político Carlos Madrazo y otros políticos que pertenecían al PRI o ya habían dejado de ser. Carlos Madrazo, dirigente del PRI durante muchos años, que trató de renovarlo. Así es. Y finalmente murió en un sospechoso accidente aéreo. Exactamente. Poco tiempo después. Él entró como presidente del PRI en el 65, duró menos de un año, como 9, 10 meses, porque trató de reformar al PRI, porque él decía, pues hay que hacerlo como democrático, ¿no? Que haya una elección interna y no sea el siguiente candidato dedazo del presidente. Esto obviamente no le gustó al PRI, no le gustó al entonces presidente Díaz Ordaz, y pues termina renunciando Carlos, y Elena era muy cercano a él. Y ellos estaban creando un movimiento político que se llamaba Patria Nueva. Patria Nueva empezó como una especie de asociación política, por así decirlo, pero hacia el 68, en el verano, ya se estaba encauzando a ser un partido político. Y pues esto obviamente no fue buen visto, ¿no?, por el gobierno. De algún modo ahí está comprobado el espionaje a Carlos Madrazo, a Elena Garro, y pues obviamente Echeverría era Luis Echeverría, quien entonces después fue secretario de Gobernación y luego Así es. Presidente, ¿no? Así es, pues vio a Madrazo como una especie de opositor, ¿no? O alguien que se podía ser un obstáculo en sus aspiraciones políticas. Entonces se da esta acusación contra Elena Garro y Carlos Madrazo, y lo complicado es cómo reacciona Elena. Carlos Madrazo, por una parte, dice: yo nunca tuve relación con el gobierno, ahí se acaba, pero la reacción de Elena Garro es decir: yo no fui, fueron los intelectuales. Los intelectuales fueron quienes asusaron a los jóvenes a que salieran a protestar. Y ahí viene un juego de enredos entre medios, entre versiones, porque Elena siempre dijo que ella no dio nunca dio nombres. Sin embargo, al día siguiente, el diario El Universal sale con nombres diciendo: Elena Garro acusa a 500 intelectuales, así está poniendo una cifra, cuando ella, en ningún otro medio sale esa cifra, solo en El Universal, y pone nombres, ¿no? Menciona a Carlos Fuentes, a Rosario Castellanos, a Carlos Monsiváis, a Leonora Carrington, a Luis Villoro, a Leopoldo Sea, toda esa época, ¿no? Intelectuales, todos ellos progresistas, que efectivamente muchos de ellos acompañaron el movimiento magisterial. Así es, y era cierto, porque en realidad Elena nunca firmó un desplegado. Elena incluso publicó un artículo meses antes, en agosto del 68, diciendo, el artículo se llamaba El complot de los cobardes. Y era lo mismo que ella decía, dice: son los intelectuales quienes están asusando a los jóvenes porque tienen intereses políticos, porque quieren el hueso. Ella siempre acusó a los intelectuales de buscar el hueso en el gobierno, de buscar chambas en el gobierno o en las universidades. Decía, ella los catalogaba de gritones más o menos bien pagados. Entonces, ella era muy opositora, muy crítica de sus mismos contemporáneos, de sus coterráneos. Ella era crítica de todos ellos. Entonces, no era en realidad algo nuevo lo que dijera. El problema es que El Universal, por un lado, publica nombres, y por el otro lado, después del 2 de octubre, con tantos muertos, con esta crisis que se da, pues el gobierno buscaba chivos expiatorios. Y de algún modo lo que era una crítica personal de Elena Garro se convierte en una acusación pública o incluso penal. Eso es lo que escandaliza, ¿no? Porque en ese momento el gobierno buscaba, pues, a quién culpar para ocultar a sí mismo lo que había ellos hecho, porque fue el gobierno. Un señalamiento a todas luces insostenible en la perspectiva del tiempo, ¿no? Era un movimiento autónomo que respondía a una lógica distinta a la de que si estaba manipulado por unos o por otros. Así es, pero de algún modo pues era una opinión que muchos tenían en ese momento, ¿no? Que cayera el comunismo en México, etcétera, ¿no? Pero esta opinión de Elena de algún modo no era nueva, ¿no? Sí, ella la venía diciendo como desde 10 años atrás, pero después de las muertes pues, obviamente toma un cariz un poco más dramático y grave, ¿no? Y a partir de eso, Elena de algún modo empieza a tener comunicación y relación con Fernando Gutiérrez Barrios, quien fue el director federal de seguridad, que es como la policía secreta mexicana, un hombre pues, muy oscuro, ¿no? Un personaje del sistema mexicano. Y ella junto con su hija, son detenidas de manera ilegal, eso es a mi consideración, en un hotel cerca del monumento, en el centro de la ciudad. Y ahí ellas acusan que fueron drogadas con una droga que se llama pentatol, ahorita se me fue el nombre bien,
se le llama la droga de la verdad, que es como para que puedan hablar la gente, ¿no? Como una especie de hipnosis. Ahí las estuvieron encerradas, estuvieron cerca de mes y medio, 2 meses, y no hay un registro oficial de esta detención, ¿no? O sea, son las narraciones de Elena. Y no hay tampoco una investigación judicial. O sea, si ella era como de los responsables, pues nunca la citaron a declarar ante la PGR, nunca hubo una causa penal en su contra. O sea, de algún modo todo se volvió como político, como mediático, para tratar de acusar al movimiento estudiantil de ser el responsable de estas muertes, ¿no? Porque siempre se manejó que había sido un tiroteo entre las dos partes o que los jóvenes habían disparado al ejército, ¿no? Cuando ahora sabemos que pues, todo fue muy distinto, que fue la brigada Olimpia y el Estado Mayor Presidencial y pues bueno, lo que ya Esta sabemos. explicación que haces de la relación entre Elena Garro y Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Un personaje que viene de los sótanos de los aparatos de seguridad mexicanos, que acabó siendo secretario de Gobernación con los años, ¿no? Así es. Que construyó relaciones privilegiadas con muchos de los exilados latinoamericanos de izquierda que se asentaron en México, incluso acabaron con los años colaborando con él, algunos de ellos, ¿no? Así es. Un personaje entonces de claroscuros. Da la impresión de que había una relación muy estrecha con ellos, entre ellos. Sí. Aunque ella denunciaba que él la acosaba o que él la tenía prácticamente detenida, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Yo creo que solo tenemos la versión de Elena, ¿no? Y es una versión muy complicada en la que parece que al mismo tiempo le huye y lo busca para pedirle ayuda. Una relación muy compleja. Sin embargo, pues nunca vamos a tener la versión de Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? De estas gentes que no dejan memorias, que no hablan. Ellos son políticos que obviamente optan por el silencio, ¿no? Después, yo mandé cartas, por ejemplo, a la familia de Gutiérrez Barrios, nunca me respondieron, diciendo quiero ver su archivo, quiero ver si ellos saben algo. Y sí es una relación muy, muy compleja, también muy compleja la de Elena y Echeverría, el secretario de Gobernación y después presidente, porque ellos se conocían desde la adolescencia. El hermano del presidente fue actor, actor Rodolfo Echeverría, su nombre artístico era Rodolfo Landa, y Elena actuó con él en obras de teatro cuando eran universitarios, y después ella escribió un guión de cine en el que él aparece como es el antagonista, y los protagonistas son Elsa Aguirre y Julio Alemán. Entonces había una relación como artística entre ellos, y además Rodolfo Landa fue el director de la ANDA durante muchos, presidente de la ANDA, que es la asociación, el sindicato de actores en México. Entonces había como una relación entre amistad y política con los Echeverría, y Elena llegó a tener contacto también con Echeverría, el presidente, y entonces secretario de Gobernación. No sabemos qué pasó, de algún modo ella después dice que Echeverría le ofrecía que volviera a México, pero ella decía, pues sí, pero denme chamba, porque pues, ¿de qué voy a vivir? ¿No? Ya se sentía acosada, ya sentía que no tenía ingresos en México. Y después del 68, pues ella empieza como una huida. Entre el 69 estuvo escondida en varios lugares de México, aquí uno cerca de las oficinas de Telesur en México, en la colonia Crédito Constructor, muy cerquita. Después estuvo en hoteles, después se va al norte de la ciudad, se va a Nueva York, regresa a México, y finalmente se termina huyendo de manera ilegal en el 72. Entonces es como entre que buscaba y no a Gutiérrez Barrios. Pero curiosamente se refiere a él, tú lo dices ahí con mucha claridad, como su D'Artagnan, ¿no? Sí. ¿No? Sí, como sí. su Salvador, ¿no? Sí, yo creo que también hay que ver esto como al paso del tiempo, ¿no? Estos apuntes, por ejemplo, de D'Artagnan, ella lo escribe en el 89, ¿no? Cuando ella tiene una situación como más o menos estable en Francia, y es casi cuando Gutiérrez Barrios ya es nombrado por Carlos Salinas de Gortari como secretario de Gobernación. Pero en sus apuntes, como en la época de los 70s, hacia los 60s, ella tiene como que muy mal recuerdo, lo pinta mal a Gutiérrez Barrios. Entonces, habría que ver cuál era el estado anímico de Elena, también cuál era como su situación, porque va cambiando un poco sus apuntes dependiendo la etapa de su vida. Rafael, la República de las Letras Mexicana fue especialmente severa con ella. Así es. ¿Tú crees que tenía razón en ese juicio? Yo creo que se le ha juzgado más por cuestiones políticas y personales,
que por el valor de su obra, ¿no? Yo creo que el año pasado fue el centenario de Elena Garro y fue un momento en el que se revaloró su obra, en el que el mismo gobierno mexicano hizo un homenaje nacional a su obra, en el que se habló en universidades, hubo coloquios, etcétera. Y yo creo que de algún modo también Elena ya está en el Fondo de Cultura Económica, que no estuvo durante muchos años, ¿no? Que es la editorial del gobierno mexicano. Entonces, de algún modo se ha ido como revalorando su obra y reconociendo y como que perdonándole, por así decirlo, no sé si sea correcto, pero su actuación política, porque se ha sido muy, muy polémica y porque sobre todo era muy crítica hacia sus mismos intelectuales, ¿no? Hablaba mal de todo mundo, o sea, ella como que solo tenía especial afecto en cuanto a que valorara la obra, Juan Rulfo, Juan de la Cabada y Octavio Paz, ¿no? Con Octavio Paz siempre es una relación muy complicada porque se mezcla lo personal con lo intelectual, ¿no? Pero pues yo creo que sí, o sea, se tiene que revalorar su obra y este libro que yo hice, aunque explora su parte como figura pública, pues también era tratar de como de desenredar nudos, ¿no? Y decir, a ver, esto fue lo que pasó, espero haberlo logrado. Pero ¿no fue ella muy injusta también con sus colegas de generación? Sin duda, yo creo que sí es como... Pues, la gente no es perfecta, ¿no? De algún modo, o sea... No sé cómo decirlo, pero pues bueno, o sea, ella cometió errores sin duda, ¿no? Errores políticos, por así decirlo, errores personales porque se peleó con mucha gente que quizás sí la quería, ¿no? Que sí la apreciaba. Era un personaje complicado, sin duda alguna. Pero yo creo que al final de cuentas, pues lo que vale es la obra, ¿no? de ella, y es una obra monumental la que dejó Elena Garro para México y para las letras en español. Rafael, felicidades por este libro. Gracias. Magníficamente bien escrito y muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y a ustedes, amigos y amigas, les agradecemos mucho su amable participación hoy en este cruce de palabras y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.